Que el Señor les bendiga, hermanos. Quien vive y a su nombre y a su pueblo. Ese es el pueblo del Señor, el pueblo escogido por Él. Y estamos en victoria. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso para la gloria y para la honra de nuestro Dios? Sea bienvenido cada uno de los que estamos presentes. Es de gran bendición estar en la casa de nuestro Dios. El salmista lo decía: mejor me es estar un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. Y debemos de sentirnos dichosos y privilegiados de que Dios aún nos sigue dando la oportunidad, no solo a su pueblo, sino también a aquellos que aún no le han conocido. También quiero agradecer a Dios por el gran privilegio que me permite de esta tarde estar compartiendo la palabra con cada uno de ustedes. Un privilegio bastante grande, pero con la ayuda de Dios, esa ha sido mi petición delante de Dios, que sea Él poniendo las palabras. Todo es para su gloria. Vamos a venir en palabras de oración por ello, para que Dios hable primeramente a mi vida y así también a la vida de cada uno de los que estamos presentes. Dios Todopoderoso, que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos permites, no solo de conocer tu palabra, sino también de dedicarte, de rendirte nuestra alabanza, nuestra adoración. Venimos con un corazón dispuesto, Señor. Venimos con nuestros oídos, Padre Celestial, atentos a escuchar tu voz, Señor, a escuchar lo que tú vas a hablar en esta tarde a nuestras vidas, Señor. Que sea tu palabra, Señor, llenando nuestros corazones. Que sea tu palabra, Señor, dirigiendo nuestro caminar, Señor, día tras día, Señor. Reconocemos, Padre, que sin ti no somos nada, Señor. Reconocemos, Señor, que necesitamos de ti en todo momento de nuestras vidas, Señor. Queremos seguir viendo tu gloria a nuestro favor, Señor. Queremos seguir viendo tu poder, Señor, hecho manifiesto en nuestras vidas, hecho manifiesto en tu pueblo, Padre Celestial. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, Señor, y queremos, Padre Celestial, que esta ofrenda que tú nos permites darte llegue hasta el trono de tu gracia, Señor, y tú lo veas con agrado, y tú lo veas, Señor, nuestra ofrenda como olor grato delante de tu santísima presencia, Señor. Te damos las gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y vamos a ir a la palabra en el libro de Josué, capítulo número 1, del versículo 1 al versículo 9. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y a su letra dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad
la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Pueden tomar su asiento y en esta tarde vamos a estar meditando en el tema Dios premia el esfuerzo. Dios premia el esfuerzo, el tiempo que usted ha tomado en esta tarde de venir a acercarse a la casa de Dios con el único propósito, primeramente, de rendirle adoración al único que es digno, al único que se lo merece, por sus maravillas, por sus prodigios y por cada favor que Él ha hecho en nuestras vidas. Creo que Dios toma en cuenta el tiempo que nosotros le dedicamos, cuando se lo dedicamos, cómo se lo dedicamos y cuando lo tenemos y no se lo dedicamos. Y según cómo nosotros dispongamos de nuestra vida, dispongamos lo mejor de nosotros para Dios, así también vamos a poder ir viendo la mano de Dios en nuestras vidas, ya sea cuando tenemos una necesidad o ya sea cuando pasamos una enfermedad. Probablemente muchos hemos estado enfermos y orando por sanidad, pero Dios sabrá el tiempo en que nos dará esa respuesta, pues todo es conforme a la voluntad de Dios. Y en la porción que acabamos de leer era palabra de Dios que hablaba a Josué, que era el siervo Josué, era el sucesor de Moisés, otro gran siervo de Dios que cada uno, creo que todos conocemos la manera de que Dios lo usó para libertar al pueblo de Israel de aquel país de Egipto donde estuvo sirviendo a otros gobernantes como esclavos, sufriendo, pero que Dios envió a Moisés a rescatarlos de esa vida porque les quería dar una bendición, les quería dar una tierra prometida, pero llegó el momento de que Moisés tenía que dejar ese puesto. Así era la voluntad de Dios, y para eso tenía que haber alguien preparado para ocupar el puesto de Moisés, y era Josué el que había sido llamado a seguir con el propósito de Dios. Pues muchas veces muchas veces creo yo que hemos sido llamados para que el propósito de Dios se cumpla para con la obra de Él. Y qué interesante la porción, porque no solo lo llamó, sino también lo capacita a Josué y le da y lo aconseja para que a él le vaya bien, para que él pueda obtener éxito en lo que Dios le estaba encomendando. Qué importante es cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas y nosotros la podemos atesorar en nuestros corazones y empezamos
como hijos de Dios, a reflejar la gracia y la luz con la que Cristo nos ha llamado de una vida donde antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora, gracias a la misericordia de Dios, podemos decir que hemos nacido de nuevo, podemos decir que la mano de Dios ha estado con nosotros en todo momento. Y Josué es un ejemplo el que nos deja en esta porción que hemos leído en esta tarde, donde Dios le decía: les voy a entregar desde el desierto hasta el Líbano, hasta el gran río Éufrates. Toda esta tierra les va a ser entregada, les decía Dios, y nadie te podrá hacer frente, nadie, aunque muchas veces, estas son las promesas de Dios para con sus hijos, para con aquellos que guardamos la palabra de Dios y que día tras día luchamos por hacer la voluntad de Dios, por poner trabajo a la obra del Señor. Trabajo en la obra, Dios Jesús lo decía: a la verdad decía, la mies es mucha y los obreros son pocos, pero los que hemos sido llamados al camino de Dios somos los que debemos de trabajar para que los propósitos de Dios se sigan cumpliendo, para que también nosotros podamos alcanzar de las bendiciones que Dios tiene preparados para con cada uno de nosotros. Y a pesar de que nos podemos ver en momentos difíciles, pero si ponemos nuestra confianza en Dios, seremos como Josué, donde llegó a diferentes ciudades y conquistó Jericó, por ejemplo, y donde quien se levantare, nadie te podrá hacer frente, le decía Dios, si guardares mis mandamientos, si tan solo te esfuerzas por buscar de mí. Eso es lo que Dios le daba a entender, de que no se apartara a diestra ni a siniestra, pues los problemas nos van a llegar como cristianos, como hijos de Dios, y así lo dio a conocer nuestro Señor Jesucristo, que en el mundo, dijo Él, tendréis aflicciones, pero confiad, decía Él, que yo he vencido al mundo. Y pues de esta misma manera Dios le recalcaba en varias veces le dijo: esfuérzate, le dijo, sé valiente. ¿Por qué Dios nos llama a que seamos valientes? ¿Por qué Dios nos llama a que nos esforcemos? Porque las bendiciones que Dios nos pueda dar en esta tierra no se comparan a las bendiciones que Dios ha ido a prepararnos allá arriba en los cielos. Yo me voy, dijo Jesús, pero solo no los dejo, sino que les envío el Consolador, que es el Espíritu Santo. Yo me voy, pero les voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis, dijo Jesús. Ese es el propósito de nuestro Dios, de que un día podamos estar cara a cara viéndolo tal como Él es, pero necesitamos esforzarnos. ¿Y cómo nos vamos a esforzar? Encomendando nuestras vidas a nuestro Dios, siendo valientes como aquellos que van a la guerra, como aquellos soldados que se preparan para ir a pelear contra otro ejército y empiezan a afinar sus armas, empiezan a afinar su espada. Pues en aquel tiempo el pueblo de Israel se encontró y peleó contra otros pueblos, contra los que eran enemigos del pueblo de Dios, pero que la mano de Dios siempre estuvo con Israel.
y siempre le dio victorias a Josué, porque él escuchó, y no solamente escuchó, sino que tomó para sí el consejo de Dios, tomó para sí lo que Dios le estaba aconsejando, para que él pudiera ver la mano de Dios a favor de él. ¿Cuántos queremos ver la mano de Dios a favor de nuestras vidas? ¿Cuántos queremos seguir viendo la gloria de Dios a nuestras vidas? Entonces en esta tarde Dios nos dice y nos llama: esfuérzate, sé valiente, porque allí estoy yo, no desmayes, porque yo estoy contigo, le decía Josué. Y esas mismas palabras son las que Dios ha traído a nuestras vidas. Esas mismas palabras son las que Dios está hablando a la vida de cada uno de los que estamos aquí, a que nos esforcemos, porque si así lo hacemos, también Dios nos va a recompensar, no solo en esta tierra, sino cuando estemos allá en los cielos. Dice la palabra de Dios que cada uno tendrá su recompensa según haya sido nuestra obra. En el libro de Apocalipsis dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar, dice la palabra, a cada uno según haya sido nuestra obra. Josué fue un siervo recompensado por nuestro Dios. Fue un siervo que se entregó a la obra de Dios, a que el propósito de Dios se cumpliera, y se hizo maravillas Dios por medio de este siervo. Dice en cierto pasaje de este libro, habla un acontecimiento bastante grande, donde existía la ciudad de Jericó, una ciudad que estaba rodeada por muros y que no había forma de que entrara. Pero vino palabra de Dios a Josué y les mandó a que dieran 7 vueltas a aquella ciudad, y les dijo de qué manera lo iban a hacer para que ellos pudieran entrar y pudieran apoderarse de aquel lugar. Pero en la humanidad del pueblo de Israel era imposible poder ingresar a esta ciudad. Solamente el poder de Dios lo podía hacer. Solamente la mano de Dios es la que puede obrar en nuestras vidas. Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestro modo, o queremos poner nuestra confianza quizás en algo terrenal. Y muchas veces nos olvidamos de que para Dios todo es posible. Nos olvidamos muchas veces de que la mano de Dios se muestra cuando nosotros decidimos esforzarnos, cuando nosotros hemos decidido pelear la buena batalla de la fe. Y eso es lo que Josué hizo en ese momento: encomendarse a Dios, confiar en Él, para que fuese Dios dándoles esa victoria que ellos querían, esa victoria que ellos anhelaban. Y así fue. Josué habló con el pueblo de Israel, les dijo: después que demos las 7 vueltas, a la 7ª vuelta, todos vamos a gritar, les dijo, para que aquellos muros cayeran. Y la mano de Dios se vio cuando ellos empezaron a dar las vueltas de aquella ciudad, y que a la 7ª vuelta, dice la palabra, que todos gritaron fuertemente, y fue el poder de Dios el que hizo caer los muros de Jericó. Dice la palabra que entonces ellos pudieron entrar y destruir a sus enemigos. Dice la palabra de Dios, ellos tuvieron que encomendarse primeramente a Dios,
y de meditar en las promesas que Dios ya les había dado, pero que tenían que mantenerse en esa, creyendo y confiando en la palabra de que Dios ya había dado a su pueblo. Como Dios también nos viene hablando a nuestras vidas, a que no desmayemos, a que sigamos adelante, a que no nos apartemos de su camino, a que meditemos en las promesas y en la palabra de que Dios nos ha dejado escrita, y en donde conocemos grandes ejemplos a través de los siervos de Dios, a través de Josué en esta ocasión, donde Josué agarró el consejo que Dios le había dado y no se apartó ni a diestra ni a siniestra, porque ya había visto también la mano de Dios, cómo se había reflejado por medio de Moisés, siervo de Dios, donde Dios se manifestó haciendo grandes maravillas, y donde Josué, estoy seguro que Josué dijo que también la mano de Dios iba a ver en la vida de él, pero también fue necesario el esfuerzo, también fue valiente, porque muchas veces él se encontró en momentos difíciles donde el enemigo era aún mayor, donde el enemigo era en número bastante grande, y muchas veces nos podemos encontrar en una situación donde podemos decir, no voy a poder con esto, donde podemos decir, quizás no lo voy a lograr. Déjeme decirle, hermano, de que Dios siempre estará con nosotros. Déjeme decirle que seamos valientes, y al tiempo de Dios vamos a ver esa bendición en nuestras vidas. Al tiempo de Dios vamos a ver cómo Dios nos ayuda a seguir adelante, aún en estos tiempos donde podemos ver muchas aflicciones, donde podemos ver lamentablemente cuánta persona se está yendo sin una esperanza, se está yendo sin una oportunidad, pero que también podemos ver la gloria de Dios cuando vemos que un hijo de Dios se va de este mundo, pero no se va frustrado, sino que se va peleando la buena batalla, sino que se va como un hombre valiente, sino que se va con un esfuerzo entregado a la obra de Dios. Y eso es lo que en estos tiempos está sucediendo, que como se están yendo personas sin una esperanza, pero como también el pueblo de Dios se está reuniendo a la espera de la promesa que Dios tiene, de la promesa que Dios ha dejado. Y es que los tiempos de Dios son perfectos, y Dios sabe de qué manera al tiempo y de qué manera va a dirigir nuestras vidas, de qué manera Él va a manifestar su poder dentro de su pueblo. En cierta ocasión quiero contarle que en mi vida, pues Dios me ha permitido por misericordia compartir su palabra en diferentes lugares, y son privilegios bastante grandes. Y en cierta ocasión yo recuerdo que la primera vez que Dios me permitió predicar su palabra, yo estaba en un lugar donde no teníamos, había una iglesia, pero debido a las circunstancias que estábamos pasando, no teníamos Biblia, no teníamos cómo leer algo de la palabra de Dios.
lo único que teníamos era nuestra vida, nuestra mente dispuesta a la obra de Dios, y que Dios me había venido capacitando aún desde que Dios me permitió venir a este mundo. Dice la palabra de Dios que aún antes que fundasen la tierra, Dios ya tenía propósitos para con cada uno de nosotros. Y yo testifico y doy testimonio que en mi vida yo he podido ver esa forma de cómo Dios me ha venido dirigiendo mi caminar. Y recuerdo que en esa ocasión, donde Dios me permitía, primeramente, la primera vez que me permitía predicar de su palabra, recuerdo que habíamos 3 hermanos, los únicos que estábamos a cargo de dirigir la obra, los que dirigíamos los cultos, y yo en ese tiempo solo gozaba del privilegio de poder cantarle a Dios, de un tiempo de adoración, pero nunca había predicado. Sí había leído la palabra, y gracias a Dios de que me había capacitado y que me había permitido memorizar diferentes porciones de la palabra, y aunque muchas veces quizás no le demos mayor importancia, pero cuando hay Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando hay presencia de Dios en nuestras vidas, la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios se queda memorizada en nuestra mente y en nuestro corazón. Es Dios el que la hace habitar. Recuerdo que en esa ocasión se me acercó el hermano que estaba encargado y me dice: hermano, me dice, van a predicar, me dijo, porque estaba yo con otro hermano y yo, perdón, y pues nosotros siempre ha habido disposición para servirle a Dios, pero recuerdo de que para mí fue una gran noticia y una gran sorpresa, pues no me esperaba un privilegio de esa manera. Y como les decía al inicio, no teníamos cómo leer la palabra, solo con lo que sabíamos solo con lo que habíamos memorizado. Y el hermano nos dijo: van a predicar, ¿están dispuestos? Y le dijimos con el otro hermano que sí, que estábamos dispuestos a predicar, pero no sabemos cómo hacerlo, le decíamos, no sabemos qué es lo que vamos a decir. No sabemos Biblia, pero es poco lo que sabemos. Y yo recuerdo que en esa ocasión el hermano nos dijo: no se preocupen por lo que van a decir. ¿Saben versículos de la Biblia? Sí sabemos, le dijimos. Y pues entonces creo que eso es más que suficiente. Solo prepárense, solo esfuerce, pongan de su esfuerzo, pongan de su empeño, que las palabras es Dios el que las va a poner, es Dios el que va a hablar a su pueblo, es Dios el que va a tomar el control. Solo confíen y Dios es el que va a hacer lo demás. Y ahora me doy cuenta de que hay una porción en la Biblia donde dice: no se preocupen cuando da a entender la palabra, cuando los agarren o cuando los lleven o cuando sean perseguidos. No se preocupen lo que van a decir, da a entender la palabra, porque va a ser el Espíritu Santo el que hablará por vosotros. Y déjeme decirle, hermano, que en aquella ocasión pues empecé yo a pedirle a Dios, empecé a poner mi trabajo, a poner empeño, a pedirle a Dios de que fuera Él
hablando, de que fuera Él poniendo las palabras, porque no quería ser yo el que hablase, sino que fuera el Espíritu Santo el que se manifestara. Pues recuerdo que en aquella ocasión, cuando se llegó el momento de que era de predicar la palabra de Dios, pues ya tenía en mi mente aquel versículo de la Biblia que fue en el libro de Cantares 5:10, y la porción de aquel versículo dice: mi amado es blanco y rubio, dice ese versículo, y señalado entre 10,000. Y recuerdo que yo lo leí delante de los hermanos que estaban, y empecé a predicar y empecé a hablar, a describir o a imaginarme cómo lo que aquel versículo daba a entender, y que el tiempo fue aún, quizás se predicaba alrededor de media hora o 45 minutos, pero que yo pude ver la mano de Dios en aquel momento, porque empecé a hablarles a los hermanos, pero yo sentía que las palabras Dios las ponía, yo sentía que las palabras fluían de mi boca, y yo después le di la honra y la gloria a Dios, porque yo había visto el poder de Dios en mi vida. Yo había visto cómo Dios se había manifestado, porque a pesar de que muchas veces no disponemos nuestra vida o no disponemos nuestro corazón, pero cuando nosotros le abrimos nuestra mente y le abrimos nuestro corazón para que Dios obre, déjeme decirle que vamos a ver maravillas en nuestras vidas. Déjeme decirle de que Dios, son grandes los propósitos que tiene para con nuestras vidas, pero es necesario que también nosotros le abramos nuestro corazón para que sea Dios llenándonos, y para que sea Dios dándonos no solo una victoria, sino muchísimas victorias, como le daba a su siervo Josué. Dice al principio del capítulo: preparativos para la conquista. Dios lo estaba preparando a él para hacer cumplir sus propósitos, para hacer cumplir lo que Dios quería darle a su pueblo. Dios lo quería bendecir, pero para eso, para que esa bendición les llegare, era necesario también que ellos no se apartaran de Dios, no se apartaran de la palabra que Dios les decía, no se apartaran de lo que Dios les había venido hablando a sus vidas. ¿Cuántas veces Dios ha venido hablando a nuestras vidas? Y si nosotros nos mantenemos con esa fe, si nosotros nos mantenemos pidiéndole a Dios en nuestras peticiones para que Dios nos conceda, vamos a ver esa victoria, la vamos a ver, porque Dios es fiel para con sus hijos. Dios es fiel para con nuestras vidas, y así fue fiel para con Josué. Pero le decías: mira que te mando, le decías, que te esfuerces, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esas palabras, hermanos, son también para nosotros, a que no desmayemos de la obra de Dios, a que no desmayemos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, de lo que Dios quiere dar a nuestras vidas. Porque lamentablemente en los tiempos, en las situaciones que el pueblo de Dios en diferentes iglesias ha estado pasamos cierto tiempo sin podernos congregar, y lamentablemente he podido ver
de que algunos han desistido de la obra, algunos se enfriaron debido a que ya no hubieron cultos en las iglesias. Pero la palabra de Dios nos dice en esta tarde a que no desmayemos, a que seamos valientes, a que sigamos perseverando, y Dios nos va a recompensar, como en esta tierra, como allá en el cielo, donde Dios nos ha preparado morada, y donde muchos de los que se entregaron a la obra de Dios ahora gozan de estar delante de Dios, glorificándole y alabándole. Ese es motivo de gozo, hermanos, para nuestras vidas. Ese motivo es de alegría para nuestros corazones, de que sabemos de que a pesar de que podemos encontrarnos en momentos quizás de temor a causa de una enfermedad, quizás de temor debido a alguna catástrofe o algún otro acontecimiento, pero que tenemos la bendición y tenemos la seguridad de que Dios estará con nosotros en todo lugar, de que Dios irá con nosotros en donde quiera que nosotros vayamos. Ahí va a estar Dios obrando, ahí va a estar Dios ayudándonos, ahí va a estar Dios dándonos esa salida cuando muchas veces no la encontremos, pero Dios no nos va a desamparar, pues esas eran las promesas que Dios le daba a Josué, y esas promesas son las que Dios nos da en esta tarde, que no nos va a desamparar. Dice la palabra de Dios en otra porción de que Él estará con nosotros, dice, todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Qué bendición, hermanos, saber de que no estamos solos, de que Dios nos va a bendecir, a seguir bendiciendo, pero como lo hizo con Josué, como lo dirigió en grandes victorias, así también debemos de creer de que Dios nos dirigirá de victoria en victoria, como dirigió a sus siervos, así también nos guiará a nosotros a toda justicia, dice la palabra, a toda verdad, a toda victoria. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas, a que no desmayemos y a que persistamos en la obra de Dios, porque Él está atento a recompensarnos. Si lo hacemos de esta manera, vamos a ver cómo Dios va abriendo brecha, cómo Dios va abriendo bendiciones para nuestras vidas, aunque muchas veces pasamos momentos difíciles. De igual manera, yo los he pasado en mi vida, a veces escasez de trabajo, a veces problemas familiares, problemas de sanidad, pero por misericordia de Dios hemos clamado y hemos pedido a Dios, y Él ha estado atento y hemos podido ver la mano de Dios a favor de nosotros y a favor de mi vida y a favor de cada uno de ustedes. Estoy seguro que también la verán. Si nos esforzamos, obtendremos un premio. Si somos valientes, un día vamos a estar con nuestro Dios, pues así nos enseña también la palabra, que solo los valientes, dice la palabra, solo aquellos que se esfuercen heredarán el reino de los cielos. Esa es nuestra fe, ahí está nuestra creencia, y de allí estoy seguro que no nos moveremos tan fácil, porque no somos de los que retroceden, sino de los que vamos hacia adelante, porque sabemos en quién hemos confiado, sabemos en quién hemos puesto nuestra mirada, y nuestra mirada está en aquel que creó los cielos y la tierra, en aquel que dirigió a Josué de victoria en victoria, en aquel que guió a David a la victoria también delante de aquel gigante. En Él también hemos puesto nuestra mirada, y yo estoy seguro de que vamos
a hacer cumplir el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Amén. Así, hermano, pues esa era palabra de Dios que le decía a Josué a que fuese valiente, a que hiciera a que tuviera cuidado de hacer conforme a la ley que Moisés le había dejado. Eso es lo que eran las palabras de Dios. Y entonces le decía: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Creo que todos queremos que nos vaya bien en nuestro caminar, que nos vaya bien en nuestros trabajos, que nos vaya bien en todo lugar que andemos. Para eso Dios nos habla y nos dice a que hagamos conforme a todo lo que en su palabra está escrito. Dios nos da la clave, Dios nos enseña cómo debemos de caminar, cómo debemos de encomendarnos a Él para que nosotros seamos personas de bien, personas exitosas, personas que reflejemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Eso era lo que Dios le decía a Josué, y es lo que creo que cada uno de nosotros tenemos testimonios de cómo Dios nos ha sacado adelante, de cómo Dios nos ha sanado aún de enfermedades, de que muchas veces en lo terrenal quizá el hombre no ha podido encontrar una cura, quizá el hombre no ha podido encontrar el antídoto, pero que Dios sí ha hecho ver su poder en nuestras enfermedades o en otra situación que podamos estar pasando. Allí ha estado Dios aún guardándonos de la enfermedad que hoy por hoy se ha venido en aumento. Todo es propósito de Dios, pero aún conocemos de la palabra, y aún cuando Dios envió diferentes plagas al pueblo, al país de Egipto, pero ahí también nos da a conocer la palabra que las plagas llegaron a las personas que no creían en Dios, pero que al pueblo de Dios siempre la mano de Dios estuvo para protegerla. La mano de Dios estuvo dando esa salida. Así también nosotros damos testimonio de que a pesar de las enfermedades o la enfermedad que sigue acosando a la humanidad, pero que Dios sigue hablando y sigue dándonos esa seguridad de que Dios está con nosotros, cubriéndonos con la sangre de Cristo. Y si estamos sanos, démosle la gloria a Dios, porque no ha sido por solo en nuestras fuerzas, sino que también ha sido por la misericordia de Dios que estamos aquí en este lugar. Es por eso, hermanos, tenemos que poner cada uno de nuestra parte, de nuestro empeño para hacer la voluntad de Dios, para guardar la palabra de Dios. Y déjeme decirle que si lo hacemos de esa manera, vamos a seguir viendo bendiciones en nuestras vidas, vamos a seguir viendo la mano de Dios que se muestre a favor de nosotros, porque Dios no se quedará con nada. Él es justo y Él nos recompensará según haya sido nuestro esfuerzo. Ese es el ejemplo que Josué nos deja, que nos da a conocer por medio de la palabra de Dios, que no se apartó ni a diestra, no se apartó ni a siniestra, no puso su mirada en una persona, sino que puso su mirada en el consejo de Dios, y así obtuvo triunfos. Así fue exaltado, pero fue por la mano poderosa de Dios. Así, hermanos, doy gracias
a Dios por este gran privilegio que me ha permitido de compartir la palabra con cada uno de ustedes. Dios premiará el tiempo que nosotros le dediquemos. Dios premiará cada vez que nosotros le busquemos. Él nos va a premiar, pues no se quedará con nada. Así pues, les voy a pedir que se pongan en pie.